previa hubo desde la profesión, desde el lugar que me desarrollo profesionalmente, que tiene que ver con la consultoría política, principalmente con las encuestas, encontraron una fuerte crítica, ¿no?, en esta elección. Principalmente porque no lograron pronosticar lo que fue el resultado de Alberto Fernández. Sí, quizás dieron cuenta de lo que obtuvo Labaña, sí dieron cuenta de lo que obtuvo Macri, pero, y acá hubo una diferencia, las mediciones nacionales no dieron cuenta de la diferencia que obtuvo Fernández finalmente, porque hubo algunos analistas que ya daban, previo a la elección, daban cuenta de un fenómeno que estaba sucediendo y que era que en las encuestas regionales, ¿cuáles son? Las que se hacen en las ciudades más grandes, en las provincias, en todo el territorio argentino, pero en fragmentos más chicos de la población, daban cuenta de una diferencia amplia. Entonces decían, bueno, si esta diferencia en estos estudios es más amplia, ¿cómo en lo nacional, desde dónde recorta esa diferencia? Y bueno, quedó plasmado, quizás por ahí la diferencia en el método, que en las nacionales se usa un sistema que se llama IBR, que es el llamado telefónico, la computadora esa que vos atendés y te hace las preguntas y marcás las opciones, y en las regionales se utiliza un método que es más efectivo, que es la encuesta presencial. Bueno, las mediciones que nosotros teníamos del 2017 a esta parte, que fue el momento, la mejor elección de Cambiemos, a esta parte daba una caída en la imagen del gobierno que era constante. Cada medición que hacíamos bajaba la imagen, la valoración sobre la imagen del gobierno nacional. Y lo que subía, al preguntar cuál era la principal demanda a nivel país, cuál es la principal problemática a nivel país, ¿qué aparecía? En la demanda de desocupación, inflación, economía, pobreza, bueno, todos esos índices vinculados a la economía diaria sumaban alrededor del 60%. Eso es un aspecto que terminó priorizando la sociedad a la hora de elegir el voto. Es decir, hubo dos campañas quizás posicionadas desde el miedo. Una era la del oficialismo, que era el miedo a la corrupción, el miedo al pasado, así la plantearon. Y la otra era desde el Frente de Todos, que planteaba, bueno, el miedo a continuar con esta economía. Bueno, entre la batalla de los relatos, obviamente digo por los resultados puestos, ganó el discurso del miedo a la economía. A la gente le preocupó más continuar con una economía en estas condiciones en que estaba atravesando actualmente que volver al pasado. Tras la elección, el Frente por el Cambio, Juntos por el Cambio, creo que tenía dos alternativas. Una era decir, bueno, tuvimos un resultado electoral adverso, creo yo irreversible. La gente nos marcó que no estaba de acuerdo con continuar ese camino y tendrían que haber tomado un camino más pensando en la gobernabilidad que en la campaña. Y creo que la lectura fue errónea. Primero ya el domingo a la noche, el primer error, cuando habló de los resultados, dijo hicimos una mala elección, cuando ninguno de los ciudadanos teníamos acceso a ningún tipo de resultado porque no se había publicado nada aún. Segundo error, la conferencia del lunes, donde habla y profundiza su discurso de polarización, habla de la victoria en octubre, incluso hasta llega a culpar a la gente porque votó a Fernández, después tuvo que salir a pedir disculpas, lógico. Bueno, todos esos escenarios, cada vez que el presidente y su grupo, ¿no?, de su gabinete y los referentes de este gobierno hablan en tono de campaña, se desestabiliza la economía. Cuando hablan en tonos de gobernabilidad, logran estabilizar un poco. Lo que no lograron entender es que están atravesando una crisis grande y uno cuando atraviesa una crisis grande no puede estar en dos lugares a la vez. No puedes hacer campaña y enfrentar la crisis y tratar de acomodar esa cuestión. Hoy tienen que acomodarse a la crisis, que tiene que ver con gobernar, con dar certeza a la sociedad y no es un momento de hablar de octubre, de hablar de campaña o de hablar de si es posible o no revertir ese resultado. Él culpó a la oposición. Por eso digo, en vez de salir en ese momento a hablar de gobernabilidad, de llamar a las distintas fuerzas, de asimilar el resultado electoral, salió a repartir culpas. El mercado, claramente, cuando ve que el presidente que pierde un capital que es súper importante, primordial, que es la credibilidad. Cuando el presidente no tiene credibilidad
y los mercados dan cuenta de esto. Bueno, hablaba Mauricio Macri y el dólar subía. Volvía a hablar, el dólar volvía a subir. ¿Cuándo se calma el dólar? Cuando termina hablando con la oposición, cuando hablan de, bueno, que algunos hoy marcan como el dólar Fernández. Dicen, bueno, los mercados empiezan a ver cuál va a ser el futuro y ven el futuro en el ganador y ven el futuro en un candidato al que la sociedad le dijo, bueno, vamos por otro camino, porque este camino del esfuerzo te acompañamos, pero hasta acá, ya más no. Y bueno, y los mercados dan cuenta de eso. Un hecho que para mí es muy simbólico es el de la reunión de Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, que se reunió con Fernández en el departamento de Fernández y que, bueno, que fue el empresario insignia, digamos, del presidente Mauricio Macri, que ya está sosteniendo reuniones con Fernández, que es una situación muy particular que no tiene antecedentes porque no es un candidato a presidente electo, es un candidato. Todavía no atravesaron la instancia de elección general que va a ser el 27 de octubre. Por eso también la forma de comunicar y de cautelarse y los idas y vueltas están todos muy medidos, muy estudiados, porque saben que errores pueden costar muy graves. En términos políticos, en términos sociales y en términos de comunicación política, el objetivo de la comunicación política es generar consenso, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el que le toque abordar esta crisis, esta situación en la que está Argentina, lo que va a tener que hacer es generar consensos, lograr medidas que pueda sostener desde lo económico, que pueda sostener estructuralmente, pero que también sean acompañadas por la sociedad. Y bueno, tenemos experiencia los argentinos, seguramente va a ser un camino que va a llevar tiempo. No creo que se pueda resolver una situación de estas de la noche a la mañana. La diferencia es grande, es notoria. Si nos fijamos, Cambiemos obtuvo en 2015 un porcentaje similar en las primarias, que estuvo alrededor del 30%, y eso se incrementó en el 2017, si bien no hubo nacionales, pero sí por los distritos obtuvo mayor cantidad de votos, entre esos casos la provincia de Santa Fe, y todos esos votos, todo ese caudal de votos, lo perdió, el voto por encima de ese porcentaje, lo perdió completamente, se corrió hacia otras expresiones. Y no es casual, digamos, la gente toma una decisión, llega para cambiar esa decisión, para cambiar esas voluntades, no se pueden realizar acciones de la noche a la mañana que hagan que la voluntad de las personas cambien notoriamente. Pensándolo de esta manera, Fernández obtuvo, sin contar los votos en blanco, el 50% de los votos, 49 y pico creo que le daba el número exacto. O sea que todas las personas que votaron en otras opciones tendrían que ir y votarlo al presidente Mauricio Macri. Es muy difícil revertir esa situación en medio de esta crisis y con este escenario de medidas que está tomando, medidas populistas que está tomando, que no tienen que ver con la identidad de Cambiemos, con la identidad que construyó a través de los años Cambiemos, ni con su proyecto político-económico. Entonces es difícil que esa instancia, que con estas medidas y en este contexto logre revertir voluntades electorales.